Vamos a abrir así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc capítulo 2. El libro de Habacuc está casi terminando el Antiguo Testamento, más o menos contando del último libro para abajo, me parece que es el quinto libro de Malaquías para abajo. Está casi al final del Antiguo Testamento, el libro de Habacuc. Hoy día vamos a hablar acerca de la visión del Señor. Amén. Díganme cuántos lo tienen ya. Habacuc capítulo 2. Si alguien a tu costado no tiene una Biblia, ahí puedes compartir. ¿Ven? La palabra para que lo lean. Este es un versículo muy importante. Amén. ¿Cuántos lo tienen ya? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, Habacuc 2, del 1 al 3. ¿Cuántos me siguen? Dice así: sobre mi guarda estaré. ¿Cuántos están acá? Todos. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Cuántos se gozan con esa palabra? Dile que está a tu costado: espéralo. ¿Cuántos van a esperarlo? ¿Cuántos siguen esperándolo? Bien, tomen asiento, amados hermanos, tomen asiento. Pues esta palabra de Habacuc fue escrita en un momento en el que había mucho caos y crisis en el pueblo de Israel. Había mucha desolación. Y Habacuc era un sacerdote, un profeta de Dios, un hombre de oración, que está clamando a Dios con respecto a todo este caos. Él quería ver un cambio en su nación. Su nación estaba en un declive tremendo. Y Habacuc dice: sobre mi guarda estaré. Era un hombre que velaba, y cuando clamó a Dios se quejó, dijo: Señor, dijo, ¿cuándo vas a descender con poder y hacer algo? Y él decía: me quedaré aquí parado sobre mi guarda, no descansaré hasta que tú me digas algo. Y así fue. Y Dios le daba una visión maravillosa del futuro de Israel, de cómo van a ser las cosas, y le dijo: pero esa visión vas a tener que esperarla, vas a tener que tener paciencia, porque esa visión que yo te estoy dando se va a cumplir en su momento. ¿Cuántos acá saben que hay un tiempo de Dios para todo? Y dice la Biblia en el versículo 3, este versículo tan precioso, en el versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Y cuántos saben que eso es lo que estamos haciendo nosotros acá en la casa de Dios? Acá tenemos que esperar la visión del Todopoderoso. Sí, tenemos 19 años. 19 años que Dios, hermano, ha tenido tanta misericordia con nosotros y no nos ha desamparado. La Biblia dice: porque Dios, mi Dios, no te dejará ni te desamparará hasta que hayas terminado toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Él no nos dejará ni nos desamparará. Él es un Dios bueno. Él es propicio a nosotros. Amén. Y como muchas personas, hermanos, como muchas iglesias en el mundo entero, congregaciones cristianas, nacen obviamente bajo la dirección y bajo el plan y la voluntad del Todopoderoso. Yo quiero decirle a todos mis hermanos que esta congregación es fruto de la voluntad del Todopoderoso. Esta iglesia existe porque Dios la planificó y Dios le dio vida a esta iglesia. Amén. Tal como la estamos conociendo el día de hoy. Y yo les quiero contar, hermano, en esta hora un breve, no sé si será breve, pero quisiera contarles un testimonio así, quizá simplificado de cómo fue la historia. Pues en esta casa había un hermano
que muchos conocen, el hermano Edwin Castro, que hoy vive en Argentina. Él estaba dirigiendo una célula que comenzó, me parece, por Santa Clara, después se fue por el Rima. Después esa célula vino a Palam, a la casa de una hermana, María Jackson. Cuando él estaba ahí en esa célula, en ese grupo, era un grupo familiar, él me dice, varón, ¿por qué no van para que me apoyes? Vas, enseñas, nos ponemos de acuerdo, tú enseñas, yo enseño y así está. Bueno, dije, ya está bien, vamos, yo fui. Y bueno, comencé a enseñar y él iba y venía, yo iba y yo venía, nos comenzamos a hacer, bueno, una amistad linda con los hermanos. Y bueno, llegó el momento en que el hermano Edwin Castro se fue y me dejó a mí. Y me dijo, ¿sabes qué, varón? Tú ahora te cargo, yo me voy, tú sabes que yo tengo que hacer por otros lados. Y me dejó, dije, bueno, yo me quedo. Pero yo enseñaba, salía, predicaba solamente por el interior del país, salía bastante a predicar a la sierra, a la selva, sobre todo por la parte, iba de La Merced, Tarma, todas esas zonas, Huancayo. Y resulta de que llegado el momento, hermano, no sé, yo veía que los hermanos pues venían, no venían, a veces hacíamos la célula y no venía nadie. Yo iba, venía uno, no venía nadie, venían dos, otro día venían 10, entonces yo les decía, hermanos, por favor, vengan para que sigamos aprendiendo, nadie venía. Entonces yo un día me arrebaté y le dije, hermanos, ¿saben qué? Hoy es el último día que yo ya les predico acá. Y yo ya he decidido retirarme y he decidido dejar esta célula en manos de otro hermano. Entonces cuando yo les dije a los hermanos que yo me retiraba, los hermanos se quedaron con la boca abierta y no, me dijeron, hermano Rubén, pero ¿qué pasa? ¿Que por qué nos dejas? Esta reunión es bonita. No, hermano, la verdad le digo, honestamente, hermano, yo vengo y ustedes ni vienen, y honestamente yo quisiera sinceramente que trabajar en algo más fructífero, les dije, me acuerdo. Ese día fue un día de total y absoluta tristeza. Fue una tristeza. Yo sé que ahí quizás metí la pata, como se dice, cometí un error, porque yo sé que los golpeé a los hermanos, los herí, ellos no se lo esperaban, se los comuniqué de un momento a otro. Y bueno, en ese interín, con la profesión que Dios me ha dado, yo viajaba a diversos países de Sudamérica, porque la fábrica donde yo trabajaba hacía unos hornos especiales que no hacen casi en ninguna parte de Latinoamérica, y unos polvos metálicos que no hacen tampoco ni en Brasil, creo que los hacen, no sé si los harán, pero era una tecnología muy sofisticada. A mí me llevaba para vender los polvos metálicos y para vender los hornos donde esos polvos se trabajan, ¿no? Y viajaba por diversos países instalando esas maquinarias, y resulta de que yo para esto había dejado un hermano ahí trabajando en la célula, y yo me desentendí. Yo hablé con mi querido pastor Lucas Muñoz, que ya está en la presencia del Señor, y el pastor Lucas delegó a un hermano. El hermano fue y yo me desentendí, y total que viajaba, me mandaban a diversos países, como les digo. Pero una cosa curiosa sucedió, hermano, que cuando yo estaba en Colombia, había ido a hacer un trabajo que me duró más o menos, creo que 20 y tantos días, 23, 25 días, para instalar ahí unas máquinas en Bogotá, en la zona industrial de Bogotá. Yo estaba impactado, me gustó mucho ese país. Yo asistí a unas iglesias inmensas que hay allá, iglesias no de 1000 ni 2000, sino iglesias de 50.000, 60.000, 100.000. Yo estaba, pero hermano, en solo entrar a esa iglesia me sentía como un enano, me sentía como un pigmeo de ver el tremendo mover de Dios que puede haber en tantos lugares, una cosa impresionante. Para esto, el empresario que me había llevado, su esposa era cristiana, era hermana de una de estas iglesias.
y ella tenía pues su tremendo camionetón, que tenían mucho dinero, y íbamos a ver a qué hora comenzaba el culto en esa iglesia donde ella iba. El culto comenzaba a 5:55 de la mañana. De noche se entraba al culto los domingos. De 5, o sea, casi 6 hasta las 8 de la mañana. A las 8 salíamos y nos íbamos pues con la hermana y con el empresario. Nos íbamos en su camioneta porque ellos tenían un montón de negocios. Y la esposa hasta creo que tenía una granja de conejos, vendía de todo hacían ellos. Y nos íbamos a repartir conejos, nos íbamos a hacer de todo, una cosa impresionante. Y resulta que en uno de esos trayectos, cuando estábamos en la camioneta, yo estaba sentado en la camioneta en un asiento leyendo la palabra de Dios, y de pronto leyendo la palabra de Dios, yo leo el versículo de Jeremías 33:22, que dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Cuando yo leí ese versículo, hermano, yo te digo, salió candela de ese versículo. Me impactó tanto, y escucha lo que yo le voy a decir, una voz audible. ¿Cuántos saben que Dios habla con voz audible? Porque escúchame, hermano, en esta iglesia predicamos a un Dios vivo. Acá no predicamos religión, acá predicamos a un Dios que vive, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a ese Dios glorioso? La voz audible de Dios, pero una voz que parecía, hermano, una voz pero tremendamente de autoridad, sonó dentro de mí. Es como que yo era un parlante, como que tenía un parlante adentro, y acá adentro sonó la vocesota de Cristo que me dijo así nada más: vuelve a Palau, me dijo. Pero cuando me dijo vuelve, porque la célula estaba en Palau, acá cerquita, cuando me dijo vuelve a Palau, es como que el vuelve a Palau significaba mucho más que vuelve a Palau. Es como que yo leí un libro con esas 3 palabritas: vuelve a Palau, y mi espíritu leyó, como que vi algo más grande que vuelve a Palau, como que visioné, como que vi algo grande de parte de Dios. Y yo me quedé, hermano, estupefacto, y dentro de mí en ese momento se encendió algo. Escuchen, para esto Dios me dio la voz audible. ¿Por qué? Porque este joven, este empresario con su esposa me estaban ofreciendo para que yo trabaje ahí en Bogotá un sueldo, hermano, un sueldo increíblemente jugoso. Me dijo: tú quédate conmigo y te pago tanto. Era una cosa de varios miles de dólares que me ofrecían para quedarme. Y yo estaba así, que voy a ver, que voy a orar, que tú sabes, que yo estaba así. Pero yo entre mí me frotaba en las manos. Así. Yo acá me quedo, decía. Me gustaba la ciudad de Bogotá, muy bonita. Y decía, acá me quedo, y me frotaba las manos. Entonces, como veía el joven este que yo no le decía nada, para esto ya, pero yo ya estaba diciendo así: yo me quedo, Señor, me gusta, yo me quedo acá. Para esto, el Señor me habla, me parece que fue un domingo después del culto, sí, un domingo después del culto me habló este versículo, y ya cuando Dios me da esta palabra, yo dije: ni hablar, me vuelvo a palabra, porque Dios me ha dicho: vuelve a palabra. Y cuando Dios me dijo vuelve a Palau, algo me dijo: yo los voy a multiplicar como la arena del mar, me dijo. Como la arena del mar. Cuando esa palabra vino a mí, hermano, créeme, todo el ofrecimiento de este empresario no me importó nada, no me interesó. La plata se convirtió en basura para mí en ese momento, era basura. Era como que este hombre me quería pagar basura. Y yo decía: no, yo no me voy a quedar por basura, Señor. Yo voy a volver. Ya cuando Dios me dijo vuelve a Palau, que yo los voy a multiplicar, el hombre, como veía que yo ya no le decía nada, me llevó, hermano, me llevó a una de sus fábricas que tenía, porque tenía varias fábricas, tenía fundiciones, tenía un montón de cosas. Y me llevó Rubén, me dice: ven para acá. Me llevó a un terreno, no te miento, hermano.
quizá, no sé cuántos han visto esta ladrillera Rex, que es un gigante de terreno, algo así era, porque Fiori es muy chico para ese terreno tan grande, una fábrica. Mi hijo Rubén me dijo, y Dios es testigo, que estoy acá presente, quédate y la mitad de todo lo que estás viendo ahorita te lo doy con papeles, me dijo. Ahorita te lo doy con papeles todo, la mitad, quédate y te lo doy, así me dijo. Era una cosa increíblemente grande. Igual me pareció ese ofrecimiento que le hizo Herodes, ¿no? a la Herodías cuando lanzó. La mitad de mi reino te lo daré. El hombre me dijo también, la mitad de todo, el mismo diablo, el mismo Herodes, la mitad de todo te lo doy. Oye, hermano, ¿tú qué crees? Para mí fue basura, hermano. Porque yo ya tenía una palabra de Dios en mi espíritu. Ya Dios había puesto una visión en mí y yo sabía que esa visión vale más que cualquier terreno y cualquier riqueza y cualquier plata y cualquier dinero. Y yo le dije, discúlpame que no es que te esté despreciando, le dije, pero no puedo, tengo que regresar. Ya había un fuego dentro de mí, hermano. Yo tenía que regresar porque sabía que Dios me había llamado, hermano. Sabía que Dios me había dado una palabra y no podía quedarme ahí. Tenía que volver a palabra, tenía que regresar a palabra. Resulta que pues el hombre no lo podía creer. Yo estaba convencido de que Dios me estaba llamando a algo grande, algo grande. Dile que está a tu costado, Dios nos ha llamado a algo grande. Ahora yo quiero que usted entienda que si yo estoy contando este testimonio, no lo estoy contando para exaltarme yo, porque si Dios da un llamado a un pastor, ese llamado es para toda la congregación. El llamado es para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino, dice la palabra del Señor. Resulta que pasé unas peripecias, estaba desesperado, hermano, estaba tan desesperado por volver a Palau, a ese llamado de Dios, a retomar. Yo sabía que tenía que retomar esa pequeña célula, que ni dormía, no podía dormir. Eso que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí en la fábrica, llegaba a la casa, comía en la noche, me echaba así, estaba así. No podía por el impacto del llamado de Dios, era tan impactante que no ni dormía. Llegó el día de mi regreso a Perú. Estaba tan desesperado por volver a Palau que en el aeropuerto, yo no sé cómo hice en el aeropuerto de Bogotá, no presenté mis boletos, ni mi pasaporte, no presenté nada, pero yo pasé aduanas. Desesperado me metí, mis maletas las dejé tiradas no sé dónde, y entré y me metí, y estaba sentado esperando. El avión llega, estaba la mapa, yo estaba sentado, vuelve a Palau. Y de pronto suenan los parlantes, señor Rubén Erazo, tiene que venir a aduanas. Yo, Rubén Erazo, ¿qué pasa? Viene una mujer policía, ¿usted es Rubén Erazo? Sí, yo soy. Venga, señor, ¿qué ha hecho usted? Usted ha hecho un delito. Yo decía, ¿qué delito? ¿Pero qué está pasando? Yo pensaba que estaba en una estación de buses, de buses, ¿no? Tenía que presentar pasaporte, no había presentado. Señor, ¿usted cómo ha pasado? Me dijeron. Una cosa increíble, yo no sé cómo pasé en las aduanas, nadie me vio, no sé qué pasó. Y los policías me dijeron, mire señor, a usted lo deberíamos meter a la cárcel, pero no sé por qué siento dejarlo libre para que se vaya a su país. Y yo estaba así. En todo el tiempo me reía de gozo. Yo sabía que la gloria de Dios estaba ahí. Yo quería tanto regresar, hermano, que hasta me pasé las aduanas sin revisión, una cosa impresionante. Otras veces he ido a Bogotá, en avión también, y hermano, es tan difícil meterse a ese aeropuerto. Yo no sé cómo esa vez pasé, hermano, increíble, fue algo sobrenatural. Bueno, me chequearon, pues ya el avión se iba, ya era el último que faltaba, me metí al avión, me vine a Perú. Llego acá a Perú, y la célula que había dejado en manos de este otro hermanito, era un desastre, los hermanos se habían peleado, es decir, la célula estaba pero destruida. Y cuando yo digo, hermano, ¿y la célula qué ha pasado? No, el hermano se fue, los hermanos quedaron resentidos. ¿Cuántos saben que es difícil liderar a un grupo? Es bien complicado liderar. Realmente para poder liderar una iglesia hay que tener la gracia de Dios.
No se puede uno en sus propias fuerzas decir, yo también voy a hacer lo mismo. No, no se puede. Uno tiene que tener un llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, llego y todo estaba desbaratado, pero yo tenía tanta fe que yo agarré, fui a la casa de los pocos hermanos que a veces venían, casa por casa. Yo le dije, hermanos, vamos a retomar, porque Dios me ha dado una palabra. Le dije, quiero darles la palabra que Dios me ha dado a todos ustedes. Y bueno, la gente se emocionó. Oye, el hermano Rubén, quiero darnos una palabra. Y es curioso, nos reunimos, me acuerdo, un 4 de mayo de 1994. Un 4 de mayo, mire, de 1994 nos reunimos en la casa de la hermana Bertila. Ahí nos reunimos. ¿Y sabe qué cosa curiosa, hermano? ¿Sabe cuántos hermanos fueron a ese llamado? Fueron 12. Curioso, ¿no? 2 hermanos llegaron y ellos estaban pues en la expectativa. Hermano Rubén, ¿qué es lo que nos quiere? En esa época me decían el hermano Rubén. Yo era el hermano Rubén, ni yo me la imaginaba, porque toda mi vida yo había pedido a Dios que nunca me dé el ministerio de pastor. Yo por años, miren, literal, yo por años decía, Señor, gracias porque no soy pastor. Soy maestro, evangelista, me voy por acá, por allá, pero gracias porque yo estoy libre de las tribulaciones del pastor. Yo vi a mi pastor cómo sufría. Total, yo ni me imaginaba, ni por acá, que Dios tenía algo para mí. Y resulta que reúno a los hermanos, les compartí la visión, les compartí la voz audible, les dije, hermanos, Dios nos va a multiplicar como la arena del mar y vamos a alcanzar las naciones para Jesucristo. Dios me ha dicho que vamos a mandar misioneros, predicadores. Dios me ha dicho que en su momento vamos a alcanzar las naciones, vamos a alcanzar almas en Europa, en África, en Asia, en Oceanía, vamos a alcanzar Norte, Centro y Sudamérica. Dios nos va a levantar. Yo les dije eso, porque esa es la palabra que Dios me había dado. Y ahí, hermano, el 4 de mayo, el 4 lo estamos celebrando en julio por el tema, ¿no?, del Día de la Madre, del Día del Padre, de así, cosas así, por eso lo hemos ido corriendo, pero en realidad la fiesta es el 4 de mayo. Y ahí comenzó. Y cuando yo les dije que Dios nos estaba dando la visión de alcanzar las naciones, en ese momento una hermana me dice, yo le dije, hermano, ¿qué nombre le ponemos? Y una hermana que está en Estados Unidos me dijo, hermano Rubén, hay que ponerle Cristo para las naciones. Y a todos nos gustó y así quedó como Cristo para las naciones. ¿Y cuánto le da un aplauso a Jesucristo de Nazaret? Pues bien, yo bien entusiasmado, tremendo, nos comenzamos de pronto a recibir alimentos, la gente venía y yo estaba pues con la visión y que la visión y que la visión, que las naciones, y estaba con todo ese fuego. Y lo que yo no sabía es que me esperaba una tremenda guerra, hermanos amados. Yo no me imaginaba, nadie me había dicho la guerra que viene después de que Dios te da una visión. Cuando Dios te da una visión, prepárate para la guerra. Diles al que está a tu costado, cuando Dios te da una visión, prepárate para la guerra, dile. ¿Sabe por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque el maligno no quiere que tu Dios sea glorificado. Cuando Dios da una visión a alguien, y cuando hablo de visión, estoy hablando de un proyecto grande. Una visión es un proyecto para Dios. Se llama visión porque es algo que tú lo ves en tu espíritu, tú sabes cómo va a ser. Es como que tú en tu espíritu ves el futuro, entiendes lo que va a pasar. Ves a la gente yendo hacia las naciones, ves las cosas como están sucediendo. Dentro de ti puedes ver claramente el proyecto de Dios.
Se llama visión porque lo ves con claridad, lo visionas en tu espíritu, en tu mente. Ahora, yo no sabía que venía la guerra, y así ha sido, hermano. Literalmente, hermano, han sido 19 años de guerra. Y los soldados seguimos en pie para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan alabanza y gloria? Hemos sido dardeados, torpedeados, bombardeados. Hordas han venido contra nosotros. ¿Y cuántos siguen en pie en la batalla de Jesucristo? ¿Cuántos siguen de pie con Jesucristo en esta hora? Así es.